¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Mauricio Fernández Lázaro, soy oncólogo clínico de Fundación COIR Mendoza. Yo les voy a hablar sobre el panorama terapéutico en cáncer de próstata metastásico, refractario a la castración. Quiero agradecer una vez más, como siempre, a la Asociación Argentina de Oncología Clínica, en este caso a Janssen, por esta invitación en estas cápsulas en cáncer de próstata. Esta va a ser la agenda la cual voy a llevar adelante hoy. Básicamente va a estar sustentada en opciones de tratamiento en cáncer de próstata metastásico, refractario a la castración, secuenciación, opciones de combinación, radiofármacos, una etapa que tenemos hoy de manera candente, hablando sobre esta área específica, y por último algunos aspectos sobre medicina de precisión, rápidamente para abordar esta área. Sabemos claramente que este capítulo es un capítulo de oro en el cáncer de próstata, es un capítulo probablemente de los más desarrollados en el tiempo previo, porque era un área virgen, un área que tenía muy pocas estrategias o alternativas terapéuticas. Hoy en día sabemos que esto cambió porque el panorama del que tenemos, que disponemos en esta patología realmente es muy, muy amplio, ¿no? Fíjense que nos ubicamos indefectiblemente en esta evolución natural que conocemos del cáncer de próstata, y esto es importante, todos nuestros pacientes con cáncer de próstata metastásico o no metastásico refractarios a la castración van a llegar indefectiblemente a un momento a ser metastásicos refractarios a la castración, ¿no? 100% de nuestros pacientes metastásicos sensibles van a llegar a su etapa de enfermedad refractaria. Es una condición de oro, ¿no? Sabemos que este proceso es el que termina conllevando a los pacientes a la muerte por la enfermedad. ¿Y cómo definimos estrictamente este estado? Este estado de metástasis refractaria a la castración. Estas son las definiciones de la Asociación Europea de Urología que todos utilizamos, y básicamente es cuando tenemos niveles séricos de testosterona menores a 50 nanogramos por decilitro. Esto es lo estándar, siempre decimos nos gusta cuando el paciente tiene más profunda esa caída de la testosterona. Sin embargo, esta es la definición. Tenemos que tener 3 elevaciones consecutivas de antígeno prostático separados siempre de una semana, porque pueden ser falsos positivos, pero por lo menos 3 niveles en concordancia en ascenso. Y esta elevación tiene que ser mayor al 50% del basal o del nadir, ¿no? Y también lo que definen por consenso es que ese PSA tiene que ser mayor a 2, ¿no? Entonces, tampoco a veces hay que meter mano rápido, tampoco hay que tomar decisiones con pacientes que tienen parámetros de antígeno prostático muy bajitos. Lo otro que tenemos que definir justamente es este estado de metástasis, ¿no? Lo que definí recién es el estado bioquímico, ¿no? El estado serológico del estado de refractariedad. Y el estado clínico tiene que ver con las metástasis. En este caso vemos 2 o más lesiones en un centellograma óseo, y también compromiso de partes blandas, ¿no? Esto definido siempre por el RECIST 1.1, tratando de detectar lesiones mayor a 2 centímetros. La verdad que a veces es complejo porque vemos pacientes que empiezan a fallar en su estado hormonal, en su periodo de sensibilidad, y muchas veces se quiere tomar una decisión apresurada donde a veces no es necesario hasta cumplir estos parámetros. ¿Y por qué se toman estos parámetros? Básicamente porque tomar decisión previa a esto a veces no cambia el impacto en la supervivencia de nuestros pacientes. Como decía Charles Havins, fíjense en la lectura de su premio Nobel en el año 66, cuando en el año 41, ¿no?, ya habían descrito el rol de la arquectomía, decía que a pesar de las estrategias que se generan desde el punto de vista hormonal y que generan un gran impacto, todavía la verdad que se quedan cortos. Todavía hay fallos específicos en la enfermedad que conllevan a que la enfermedad siga progresando. Y es esto que hoy conocemos activamente. Son los mecanismos de resistencia, que son múltiples, son un montón de variantes que se generan y se presentan en todo nuestro paciente con cáncer de próstata metastásico refractario a la castración. No puede ser una, puede ser otra, pueden ser combinadas, ¿no? No voy a entrar en esta temática, en lo que son estos mecanismos de resistencia, pero cada vez que tratamos a nuestros pacientes estamos actuando activamente en cada una de estas variables de resistencia. Esto es lo que ha pasado en el tiempo. Fíjense que cosa interesante, más que nada interesante porque yo he marcado con rojo esa raya que está ahí en el año 2004, y esa raya marca una línea que tiene, el avance o la diferenciación de las terapias en el impacto en la supervivencia global. Previo a eso, todo lo que se hizo en los pacientes con enfermedad refractaria, la verdad que no impactó en lo más mínimo. Todas las manipulaciones hormonales que había, las estrategias adicionales, no lograron impactar en la supervivencia de nuestros pacientes. Hasta que en el año 2004, el TAX-327 logró impactar significativamente en la supervivencia de esto, cambiar la práctica activa para nuestros pacientes, ¿no? Después de eso, vino una cascada enorme de terapias y estrategias que hoy disponemos para manejar a nuestros pacientes, que son realmente espectaculares. Arrancamos con las opciones de tratamiento. Este es el punto número 1. Sabemos que es un capítulo quizás un tanto antiguo en el cáncer de próstata. Sabemos que hay un arsenal enorme, y esto es muy bueno, pero todo partió, como dije recién, a través de esta droga, ¿no?, el docetaxel.
dos estudios pivotales, que fue el TAX 327, el estudio más importante, más prolijo, que cambió las reglas de juego, y el SWAP 9916. El TAX 327 es un estudio que comparó el docetaxel contra mitoxantrona, un perdedor nato, ¿no? Pero es lo que había. Es lo que había, y le ganó impactando su supervivencia. Por esto cambió la práctica clínica, ¿no? Este estudio fue interesante porque también, trató de evaluar el rol del docetaxel en forma semanal, que es una forma quizás más sensible, más sencilla para nuestros pacientes a veces frágiles. Sin embargo, lo que mostró este estudio es que este formato, haciéndolo semanal, no logra beneficios, por lo cual quedó el docetaxel trisemanal como un estándar absoluto. Esto se vio también en el SWAP 9916, pero acá fue más complejo porque fue un estudio que utilizó estramustina asociada, un poco se ensuciaban los datos, sin embargo, el rol del docetaxel era inequívoco e indefectiblemente lo posicionaba como un eje central. Y fíjense que fue tan central que todas las drogas que aparecieron después las posicionaban como antes o posterior al docetaxel, ¿no? O sea que esta droga es básicamente el cáncer de próstata refractario a la castración, metastásico, un eje central. Y la verdad que es muy complejo porque hoy en nuestro algoritmo terapéutico esto puede cambiar absolutamente. Sabiendo que esta droga la utilizamos en el periodo de hormonosensibilidad, es una de las estrategias naturales, se usa en el periodo de hormonosensibilidad, muchas veces todo este algoritmo que a veces podemos tener en enfermedad refractaria termina siendo muy complejo cuando usamos drogas en el periodo de sensibilidad. Pero concretamente es esta la división que se han hecho en los ensayos clínicos pivotales para el manejo de esta patología. Arrancamos con el primero, que es abiraterona predocetaxel. Es el COU A301, un estudio conocido por todos, ¿no? Un estudio natural importante utilizando abiraterona versus placebo. Esto era el standard of care. La verdad que el paciente que podía utilizar cualquier estrategia en ese sentido, sustentada obviamente en indicación médica, y lo que tuvo este estudio fue interesante porque tuvo un impacto significativo en supervivencia global, tal como lo hizo el TAX 327. O sea que, en estado puro, nuevamente, esta droga empieza a mostrar beneficios en supervivencia global en este periodo de refractariedad, por lo cual lo posiciona como una herramienta noble y útil para nuestros pacientes. Útil de una manera importante porque había muchos pacientes que no eran candidatos a recibir docetaxel, pacientes con un impacto clínico, pacientes que no tienen la oportunidad de recibir quimioterapia, y en este caso sí se les abrió la puerta con abiraterona con beneficios que eran contundentes en todos los aspectos analizados en este ensayo clínico pivotal. Y aparece ensalutamida, ¿no? Otra de las drogas que todos conocemos, una droga absolutamente útil tanto en la enfermedad refractaria como en la enfermedad sensible. Es una droga que realmente tiene un impacto significativo también en supervivencia global, nuevamente utilizándolo en este caso antes que docetaxel. Prevail demostró este beneficio de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, que eran los dos objetivos primarios puestos en este ensayo clínico, y la verdad que fue algo muy interesante porque nuevamente una nueva molécula se suma a este arsenal impactando la supervivencia de nuestros pacientes. Y estos son los que están post-docetaxel, ¿no? El COU A302, es decir, pacientes que usaron en primera línea docetaxel en su periodo refractario, ¿no? No estoy hablando de que usaron docetaxel en el periodo de hormonosensibilidad, porque a esa fecha todavía no existían los datos de los estudios que hoy conocemos para utilizar docetaxel en etapa de hormonosensibilidad. Pero en esta etapa, fíjense que eran pacientes que habían progresado, o sea, básicamente una segunda línea de enfermedad refractaria, y de manera interesante, abiraterona demuestra beneficios contundentes, también impactando de una manera significativa en supervivencia libre de progresión y también en supervivencia global. Por lo cual, sumamos herramientas de tratamiento para nuestros pacientes. Y aparece la FIRM, ¿no? Que es lo mismo con ensalutamida, ¿no? Lo mismo, de vuelta, iban uno, iba el otro, ¿no? Ensalutamida post-docetaxel, nuevamente demostrando los beneficios contundentes que conocemos de esta molécula cuando el paciente ha utilizado quimioterapia con docetaxel. No siempre sirve, y lo sabemos, este es el estudio de Antonio Arequis, es un estudio muy importante, que la verdad que lo que demuestra es que no todos nuestros pacientes con cáncer de próstata refractarios van a responder indefectiblemente a las hormonas. Y esto es así justamente por esos mecanismos de resistencia. Uno de ellos es la variante plegada, ¿no? Del receptor de andrógeno, esa variante 7, que indefectiblemente no transmite la oportunidad de beneficio a nuestros pacientes con enfermedad refractaria. Miren lo que es el estudio, para quienes no lo conozcan, es algo realmente contundente, no es algo que apliquemos en la clínica, detectar esta variante 7, que sería algo realmente espectacular, pero es muy complejo en su forma de detección, en su costo, pero realmente los pacientes que tienen esta alteración del receptor de andrógeno, este plegamiento, simplemente hace que ni la ensalutamida ni la abiraterona respondan. Son pacientes que no hay que hacerle estas drogas porque simplemente no responden, ¿no? Fíjense que la diferencia es contundente. Miren lo que es esta curva. Pacientes que tienen el positivo, ¿no? Que es esta curva amarilla, fíjense que simplemente no tienen respuesta. Son pacientes que les damos un placebo malo, ¿sí? Porque es tóxico.
Entonces, es algo interesante que ojalá algún día esta variante nos pueda ayudar para seleccionar más a los pacientes como si fuera un biomarcador. ¿Y qué pasa con esos pacientes que utilizan ensalutamida o abiraterona? Hablamos un poco de secuencia, y siempre se planteó esto. Bueno, a ver qué pasa si el paciente usa una hormona, ¿podrá utilizar la otra? Esto se ha dado vuelta por todos lados. Mire la cantidad de estudios que hay presentes para evaluar esta oportunidad, esta chance, y la verdad, en conclusión, es que no existe beneficio. No hay que hacer combinación, no hay que hacer secuencia, porque el beneficio, a ver, no existe. Está demostrado que no hay una secuencia natural, porque evidentemente hay una resistencia cruzada, quizás más de una sobre otra, y esto lo vemos en este estudio de Calaf, que es muy importante, que demostró lo siguiente: pacientes que utilizaron abiraterona seguido de ensalutamida podrían tener un beneficio, ¿no? Versus aquellos pacientes que utilizaron ensalutamida seguido de abiraterona, la verdad que el beneficio fue absolutamente neutro, ¿no? Por lo cual, quizás, si hubiera una secuencia para pensar en pacientes frágiles que no pudiéramos aportarle otra oportunidad, otra chance terapéutica, solo que el paciente que haya recibido abiraterona quizás podría beneficiarse del uso de ensalutamida posterior. Hay un estudio muy interesante, un estudio que nada menos que Johan de Bono presenta, demostrando que aquellos pacientes que han tenido un impacto en la supervivencia libre de progresión mayor a 18 meses con abiraterona podrían tener un beneficio a un 10% en la tasa de respuesta y control de PSA utilizando ensalutamida. Pero es un estudio muy pequeño, un estudio fase 2, por lo cual no tenemos herramientas tan sólidas para hacer esta secuenciación. El estudio Plato, un estudio que trató de mostrar la potenciación, ¿no? La intensificación hormonal, tratando de usar combinación de ensalutamida más abiraterona versus abiraterona, un estudio presentado por ATAR en el año 2018, y fíjense que lo que demostró fue nada. Nuevamente, esta combinación, la verdad que no aportó beneficios, es decir, combinar ENSA más ABI no es mejor que ABI, esto es concreto, y sí claramente el estudio demostró una toxicidad incrementada por la combinación, por lo cual esto queda de lado y no es algo útil para utilizar en nuestros pacientes. Hoy en día hay un montón de ensayos clínicos corriendo, estrictamente en la enfermedad temprana de alto riesgo para justamente potenciar la vía hormonal, a ver si tiene algún beneficio. Esto lo veremos, no hay nada hoy, está todo ongoing, pero quizás esta combinación podría aportar beneficios en estadios más tempranos, que en la enfermedad refractaria al menos no lo ha demostrado. No podemos dejar de hablar de esta droga tan importante, otra droga de quimioterapia que es el cabazitaxel, una droga que se posicionó para aquellos pacientes que hayan utilizado docetaxel, o sea, de vuelta acá estamos hablando de drogas post-docetaxel, este taxano de última generación, una droga altamente activa, muy interesante, por el estudio TROPIC, que demostró un beneficio interesante en nuestros pacientes en supervivencia global que hayan progresado a docetaxel. Y es importante también porque apareció este estudio que es el FIRSTANA, un estudio también de Johan de Bono, presentado en el año 2010, perdón, 2017, que lo que decía era, a ver, si yo combino docetaxel, porque me utilizo en primera línea docetaxel, o utilizo cabazitaxel, pero en dos dosis, 25 o 20 miligramos, ¿hay algún mejor, hay algún taxano mejor que otro? La verdad que el estudio dijo no, la verdad que no hay ningún taxano mejor que otro, son todos iguales. La diferencia que hubo en este estudio de FIRSTANA es que la dosis de cabazitaxel de 25, utilizando 20 es exactamente lo mismo en la efectividad, y sí, claramente tiene mucho menos toxicidad, por lo cual el FIRSTANA lo que hizo fue posicionar a cabazitaxel con menos dosis para utilizar a nuestros pacientes, disminuyendo toxicidad y obteniendo el mismo beneficio. En algunos pacientes, si quisiéramos, podríamos utilizar cabazitaxel en primera línea, porque tranquilamente este estudio lo demostró, por lo cual es algo también a tener en consideración. El estudio CARD, también hablando de cabazitaxel, un estudio más reciente, año 2019, es interesante, no tanto por lo que demuestra groseramente el estudio, diciendo, a ver, el cabazitaxel versus alguna hormona última generación, ENSA o ABI, sino que estos son pacientes que han utilizado sí o sí previamente alguna hormona última generación, ABI o ENSA utilizaron, ¿no? El paciente progresó, podría no haber utilizado docetaxel, y miren lo que demostró, que el cabazitaxel es ampliamente superior a la otra hormona, ¿no? A ensalutamida o a abiraterona, si lo que utilizó antes fue otra droga, ¿no? Esto, al fin y al cabo, lo que termina diciendo es que nuevamente la secuenciación de hormonas de última generación no aporta ningún tipo de beneficio. Está claro, ¿no? Entonces, nuestros pacientes que han utilizado ensalutamida, abiraterona, en el periodo refractario, no podemos ensayar otra droga. Tenemos que hacer cabazitaxel, no cabe duda. Si no usamos docetaxel, también docetaxel. Entonces, este estudio, claramente el CARD dejó las cosas en claro, dijo, no inventemos más nada, no secuenciemos más, porque la verdad que el beneficio no existe. Mira la diferencia contundente en tasa de respuesta, en control de PSA, en control de dolor, por lo cual, la verdad que no hay que dar vueltas, esto es un tema terminado. ¿Qué pasa con la combinación? ¿Qué pasa si uso docetaxel con otras drogas? No pasó nada. Todo lo que se combinó no aportó ningún tipo de beneficio, ¿no? Por lo cual,
Evidentemente son drogas que funcionan solas, creyendo que potenciar la vía puede obtener beneficios, lamentablemente no existe, y es interesante el racional teórico, sin embargo, esta chance no existe. Nos metemos en radiofármacos, dos radiofármacos nobles, y no podemos dejar de mencionar esto, ¿no? Esta teoría de Stephen Paget, hablando de la semilla del suelo, ¿no? Tratar de entender el histotropismo del cáncer, y en sí el cáncer de próstata. Sabemos que el hueso es el territorio estrictamente buscado por el cáncer de próstata. En la mayoría de nuestros pacientes, más del 90% de los pacientes tienen metástasis óseas cuando tienen un cáncer de próstata. Entonces, indefectiblemente, esto es un territorio de lujo para investigar. Y acá aparece este radiofármaco importante, esta bala que conocemos, que es el Radium 223. Es un radiofármaco que emula el calcio, ¿no? Se parece mucho en ese sentido, se mete al hueso y emite una radiación alfa muy pequeña, y lo que hace es, bueno, romper esa célula, ¿no? Este es el estudio del CIM, que es un estudio muy interesante, que lo que quiso demostrar era el rol de este radiofármaco en pacientes refractarios antes o después del docetaxel, ¿no? Acá, la verdad que era indistinto, y el beneficio, la verdad que cuando lo pusieron fue indistinto si el paciente usó o no docetaxel. Es un radiofármaco útil en cualquiera de los estados, siempre nuevamente hablando del periodo de enfermedad refractaria, impactando en la supervivencia global, algo interesante. Como una cuota adicional también, este radiofármaco tiene algo muy noble, que es la toxicidad, ¿no? Tiene muy baja toxicidad, una muy buena tolerancia. Para quienes hayan tenido oportunidad de utilizarlo, sabrán que es una droga muy, muy simple de administrar, no aplicable en todos lados, pero es algo interesante. Y los objetivos secundarios analizados también fueron todos positivos, principalmente en el control sintomático, algo importante para nuestros pacientes con cáncer de próstata y metástasis óseas. Y no podemos dejar de mencionar esta vedette, ¿no?, de este año, que es el lutecio PSMA. El PSMA, sabemos que esta proteína específica de membrana en el cáncer de próstata, utilizado estrictamente hoy para hacer diagnóstico en diferentes estados de la enfermedad. Pero puntualmente, cuando ligamos esta molécula, este receptor específico, a un radiofármaco, en este caso el lutecio 177, esta droga, este radiofármaco, se mete en la célula y la destruye. Y esto es independiente de la ubicación. Esto es interesante, porque el radium 223 solamente es un calcio mimético, se mete al hueso. Sin embargo, el lutecio PSMA se puede ubicar en cualquier territorio que sea necesario, y esto aporta un beneficio contundente. Este es el estudio que se presentó en ASCO este año, un estudio muy interesante presentado por Morris. Es un estudio que, a ver, lo que hizo fue comparar este radiofármaco específico versus el standard of care. Son pacientes que habían utilizado múltiples drogas previamente, eran pacientes pretratados, y esto es importante, pero lo importante es que estos pacientes tuvieron que tener un PET positivo con PSMA, ¿no? Esto es clave, es decir, el PSMA tiene que estar activo, la molécula PSMA tiene que estar activa en las células para que este radiofármaco tenga su utilidad. Y miren qué interesante, porque este estudio demostró un beneficio contundente en supervivencia global en pacientes que han sido claramente pretratados, pesadamente tratados, muchos de ellos, y la verdad que es algo muy interesante a tener en consideración, y esto es lo que se viene, ¿no? Sin duda que es una droga que se viene a futuro, es una droga que va a cambiar la práctica, va a posicionarse también con un perfil de seguridad muy, muy interesante, con muy escasos efectos colaterales, todos manejables. Así que este es el futuro de la radiofarmacia, de la teragnosis, como hacemos en este caso, porque básicamente lo que se está haciendo es utilizar un diagnóstico imagenológico y usar ese recurso para utilizar la terapia, ¿no? Fíjense el resto de los beneficios, y en este caso tasa de respuesta, realmente es contundente y es muy interesante. Fíjense, esa tasa de respuesta es completa, llegando al 9%, y respuesta parcial en un 42%. Es algo muy interesante, y la verdad que puede aportar un beneficio contundente a nuestros pacientes. Comparándolo con otros estudios fase 3, miren que es bastante similar, logrando 4 meses de impacto en la mediana supervivencia, con una diferencia, ¿no? A diferencia, miren los otros estudios naturales empleados, que es bastante similar, por lo cual se posiciona el lutecio PSMA de una manera muy interesante en nuestros pacientes. Y no puedo dejar de mencionar medicina de precisión, porque es lo más nuevo, porque es lo que tenemos a disponibilidad. Si bien creo yo que el lutecio PSMA es en parte una medicina de precisión, porque estamos apuntando al blanco, pero esto es mucho más específico porque nos metemos más a fondo. ¿Y por qué? Porque esos mecanismos de resistencia que yo les mencionaba al principio, que son moleculares, son celulares, también se genera desde el punto de vista genómico. Estas alteraciones genómicas que se van adquiriendo en el periodo de enfermedad refractaria son muy importantes, y hoy en día terminan siendo gatillos de terapias, ¿no? Miren lo que es la diferencia que existe entre el periodo de hormonosensibilidad y el periodo de refractariedad. Realmente nuestros pacientes cambian genómicamente. Cuando su enfermedad progresa, cambia genómicamente. No necesariamente desde el punto de vista germinal, pero sí somático. Y esto genera oportunidades, genera chances justamente por utilizar terapias, ¿no?
cosas muy concretas, muy finas, que puede ser la inestabilidad de microsatélites, algo muy poco frecuente en cáncer de próstata, solo un 3%, pero estos pacientes podrían llegar a beneficiarse utilizando inmunoterapia, por lo cual algo interesante, solo este capítulo, sabiendo que todos los ensayos clínicos analizados de inmunoterapia hasta la fecha han sido negativos. Hoy hay corriendo varios ensayos clínicos, veremos lo que ocurre, pero sin embargo, si existe esta inestabilidad microsatélite de pacientes ya sin oportunidades terapéuticas, quizás sea una oportunidad de usar inmunoterapia. Y esta vía, la PI3K, una vía activa en la parte androgénica, en la génesis y mantenimiento del cáncer de próstata, fíjense cómo tiene una correlación activa con el receptor de andrógeno, estrictamente esta molécula que es el PTEN, ¿no? El PTEN que se presenta hasta un 20% de nuestros pacientes mutados. Y esta mutación tiene la oportunidad de abrir la puerta para drogas específicas para este contexto. En este caso, ipatasertib, se los menciono rápidamente, el estudio fase 2, que empieza a demostrar beneficios, fíjense, en este caso, asociando a abiraterona versus abiraterona, nuevamente, siempre hablando de enfermedad refractaria, y el ipatasertib en este ensayo clínico, fíjense la diferencia contundente que demostró un beneficio en pacientes con PTEN mutado, por lo cual es interesante lo que se vio en este capítulo, en esta área, utilizando inhibidores de esta vía, inhibidores de PI3K, inhibidores de mutaciones de PTEN, que lo cual van a lograr un beneficio activo en estos pacientes. Hoy en día están corriendo, y les voy a mencionar la cantidad de ensayos clínicos en esta área. Y cuando hablamos de la parte genómica del cáncer de próstata, el landscape del cáncer de próstata es mucho más que el BRCA, hay de todo. Miren lo que es esto, es una cantidad de cosas que no conocemos, ¿no? Esto es realmente enorme. Y sabemos claramente que nuestros pacientes con cáncer de próstata metastásico y esencialmente refractarios, un 10-12% de nuestros pacientes tienen alteraciones moleculares. ¿Cuáles de ellas? Principalmente el BRCA1 y BRCA2. Estas son las alteraciones genómicas más fuertes descritas, principalmente BRCA2, y esta condición sabemos que también nos conlleva, ¿no? Nos lleva a una asociación entre la vía de manejo androgénico y la regulación del ADN, ¿no? Esto está claramente demostrado, por eso que empiezan a aparecer ensayos clínicos en curso, y uno de ellos, el más importante, que es el Profound, estoy utilizando esta droga activa, que es el olaparib, utilizada en otras patologías, pero cuando existe mutación del BRCA y otras mutaciones específicas como ATN, ATM o HIF2, aporta un beneficio contundente, fíjense nuevamente en supervivencia global, por lo cual estamos haciendo ya medicina para el cáncer de próstata, otros inhibidores PARP como el talazoparib y el rucoparib también han demostrado beneficios. ¿Vieron qué es esto? Esto es lo que se viene, un universo muy grande de estrategias terapéuticas para manejar el cáncer de próstata refractario en medicina de precisión. Para terminar, todos nuestros pacientes en estadios metastásicos llegarán sí o sí al periodo de refractaria a la castración. Todos, 100%, sépanlo, antes o después. El promedio habitual, y sabemos que es entre 36 y 48 meses, promedio. Hay pacientes que recaen muy rápidos a su periodo de refractariedad y otros que lo hacen de manera muy tardía. Eso depende de un montón de variables, pero todos nuestros pacientes van a llegar a esta etapa. Múltiples opciones de terapéuticas existen hoy en día y que la verdad que todas ellas impactan en la supervivencia global. Y la clave es la selección acorde a la condición clínica. Esto es clave, ¿no? No puedo utilizar todas esas herramientas terapéuticas si no tengo una selección oportuna para el paciente. Es esencial la protección ósea cuando hay metástasis óseas. Esto no lo mencioné porque es para otra charla, ¿no? Pero claramente los agentes de protección ósea tienen que estar siempre presentes para nuestros pacientes con cáncer de próstata metastásico refractario a la castración. Siempre, siempre y siempre. La medicina de precisión es una realidad, ya la estamos utilizando, por lo cual tenemos que hacer uso de esto porque es lo que tenemos para usar en nuestros pacientes cotidianamente. Y hay un curso, una cantidad muy grande de ensayos clínicos con nuevas drogas. Muchas gracias por esta invitación nuevamente y atentos en un momento a alguna consulta que fuera necesaria.